¿no? Chancado y molienda. En primer lugar, nosotros debemos de tener mucho en consideración estas letras de identificación de instrumentos, ya que normalmente lo vamos a encontrar en los equipos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? En los equipos, una CR, una chancadora, un BM, un molino, un box, un TK, una PP, una bomba, una CS, una CC, y así, ¿no? Cada uno de los equipos tiene identificaciones, igual como los equipos, ¿no? Dentro de planta nosotros vamos a contar con lo que son los equipos de instrumentación, y nosotros debemos de saber qué tipo de instrumento es, ya si es un indicador, si es un controlador, para nosotros poder variar estos equipos, ¿no? Tenemos también lo que es el set point, el SP, el CV, el control de variable, el control de proceso, bastantes eh, letras que nosotros debemos de conocer para primero ingresar a lo que es las plantas, el control, ¿no? Porque dentro de lo que es sala control ya no encontramos cada uno de los equipos con sus nombres, ¿no? Simplemente tienen lo que son estas letras que les van a identificar, y igualmente, ¿no? Según sea la posición, el área en el cual se encuentre y el número de equipo, van a estar identificados con sus respectivos números, con sus respectivas series, que se van a identificar estos instrumentos y estos equipos. ¿Qué pasa cuando se tiene problemas dentro de lo que es el proceso de chancado, el proceso de molienda? Ya hablando de los equipos o del proceso, nosotros vamos a hacer un informe al instrumentista y le vamos a especificar, ¿no? Sabes que el FE, el feeder tal 001, 002, 024, 0101, y en cada planta tiene diferentes tipos de los números, pero con esto el instrumentista va a revisar su plano y va a decir, ah, en tal plano me está diciendo que está tal equipo, ¿no? A ver, voy a revisar tal plano. ¿Qué equipo es? Tal equipo, ¿no? Y ahí está decodificado cada uno de estos números para que se pueda identificar el instrumentista. A ver, continuamos. Debemos de tener mucho en consideración para poder nosotros controlar una planta, lo que es una CB, la variable de control, todo aquello que nosotros vamos a poder controlar, ya sea la velocidad de una faja, la abertura de una válvula, entre otros sensores. ¿Para qué? Para modificar la variable del proceso. La variable de proceso es todo aquello que nosotros que el proceso requiere, como ya sea la densidad, el porcentaje de sólidos, y cómo vamos a controlar con la variable de control. Entonces, estos están conexadas para llevar un control dentro de una planta concentradora. Después tenemos lo que es el set point. ¿Qué es el set point? ¿No? Es el valor al cual nosotros queremos operar, ¿no? ¿Qué pasa si mi faja, por ejemplo, está trabajando a un 30% y yo quiero trabajar a un 50%? ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros vamos a modificar. ¿Qué es lo que vamos a modificar? La variable de ¿qué vamos a modificar? La variable de control, ¿verdad? Vamos a modificar la variable de control. ¿Mediante qué vamos a modificar? Haciendo uso del set point. ¿Ya? Vamos a hacer uso de este set point. Es este valor en el cual nosotros vamos a requerir trabajar. Y dentro del proceso vamos a encontrar lo que son dos tipos de controles, ¿no? El control automático, y dentro del control automático está el control, eh, eh, el control automático, que es el remoto, y el control manual, el cual nosotros vamos a poder modificar un valor, pero este valor no va a estar enclavado, ya sea
con otra variable de control y no va a poder cambiar este valor, ¿no? Si tú le pones que tu faja avance un 50%, va a avanzar un 50%. Aunque no tenga carga, va a avanzar a esta velocidad porque tú estás trabajando a un control manual. Si cambias este control manual a un control automático, va a estar enclavado ya sea con un box o quizás esté enclavado con el sensor de peso y te va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Estás ingresando tanto de peso. Y tu sensor de peso también va a tener alarmas, porque dentro de tu proceso te va a decir, ¿sabes qué? Yo requiero trabajar a tanta capacidad, ¿no? Y si no cumplo yo con esa capacidad, me va a salir una alarma. Ya me va a salir una alarma, ya sea tipo de color rojo o de color amarillo o ámbar, ¿ya? Y eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a operar, ¿ya? En qué tipo de control estamos llevando nuestros equipos. Y se va a ver reflejado con lo que vaya a suceder con nuestro proceso. Después tenemos lo que es el error, ¿no? Va a ser la diferencia, lo que existe, por ejemplo, entre la variable de control y el set point, ¿no? Va a haber ahí una variación, ¿no? No siempre es exacto eso, no siempre va a ser exacto el valor que tú quieres. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito, pero todo es cuestión que tú ahí ya funcione tu lado operativo y digas, no sabes qué, le voy a poner a este rango porque este rango yo identifico que va a llegar tanto en este nivel, ¿no? Y de esta manera mantienes un control de todo lo que es el proceso operativo. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos sobre los tags de los equipos, por ejemplo, tenemos lo que es una CR, que es una chancadora, ¿no? Una chancadora ya puede ser giratoria, cónica. ¿Y qué es lo que le va a diferenciar el número, no? La codificación, ¿qué número, no? Si yo tengo 5 chancadoras, será pues CR001, CR100, 115, 116, 117 y de esa manera se pone los tags. Un TK es un tanque, ¿no? Un FE es un feeder, una CB es una faja transportadora, un MS es un molino SAC, un MB es un molino de bolas, ¿ya? Después también tenemos los tags de instrumentos. Por ejemplo, tenemos lo que es un Li, ¿no? Es un indicador de nivel. Mayormente vamos a encontrar bastante esto en lo que son molienda. Vamos a encontrar ahí, vamos a hacer uso de los tanques y dentro de esto, lo principal que nosotros vamos a tener que medir es lo que es el nivel, ¿no? Un descuido por ahí y no está en un sistema automático, está en un sistema manual, ya fuiste, ¿no? Porque te puedes descuidar un segundo y este tanque ya rebosó o quizás se quedó sin nivel y por interloop de proceso tu bomba simplemente se apagó. Y al momento de apagarse ya no alimentó a tu molino. Y tu molino, como ya no tenía carga, también se apagó. Y de esa manera se convierte secuencialmente cuando uno no tiene un buen control de sus equipos, ¿no? Asimismo, tenemos lo que es el X. ¿Qué es el X? ¿No? Es un controlador indicador de nivel. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchos se confunden cuando encuentran un indicador de nivel, quieren cambiar ahí piensan que ese es el set point, ¿no? Y tratan de colocar el número. ¿Sabes qué? Tu faja está un 52%. Ya lo dice el indicador de velocidad. Y ahí lo quieren cambiar, ¿no? Lo quieren cambiar. Y eso no es dable, ¿no? Tú lo puedes modificar, sí se puede modificar, pero si vas al proceso no se ha modificado, simplemente es un dato manual que tú has colocado. Entonces, ¿dónde vas a colocar tú? En todo lo que sea controlador, ¿no? En el controlador tú vas a poder introducir variables mediante el set point, se pueda modificar para obtener una buena variable de proceso. También tenemos lo que es el WIC, que es el controlador indicador de peso, que mayormente lo tenemos en lo que son eh,
las fajas transportadoras, ¿no? Ahí nosotros vamos a controlar cuál es la cantidad de mineral que está transportando y es primordial, ¿no? Porque a veces sucede cualquier inconveniente dentro de nuestra faja y uno se da cuenta, ¿no? Esa es que, pero si está funcionando mi chancadora, mi alimentador, está normal y no tengo nada de carga, ¿no? No me dice que, me dice que no estoy alimentando nada a mi stockpile. Ya, y en ese momento, con coordinación, con el operador de campo, tú verificas, ¿no? A veces se tienen muchos errores en lo que son los equipos. Un equipo te puede marcar una cosa y cuando tú vas al campo en sí, no está de esa manera. Te puede decir que tu teca o tu cajón de almacenamiento está a un 50% y cuando vas está vacío, ¿no? Y no sabes por qué se apagó tu ASUS, ¿no? Son problemas que siempre suceden en, en el proceso con los instrumentos. Entonces, se debe de tener mucho cuidado, ¿no? Existen muchos problemas, pero también ahí está el operador de campo para que te avise, son tus ojos, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a desarrollar tal actividad. Entonces, tiene que estar presente allí el operador de campo para que pueda verificar que todo lo que estás realizando o monitoreando tú se pueda estar dando, ¿no? En el lugar. Después, ¿qué más tenemos? Ya vamos a ingresar a la parte donde vamos a conocer una planta, una sala de control. Entonces, para esto nosotros tenemos lo que son datos generales, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de tratamiento de diseño es de 8.450 toneladas hora. La capacidad de tratamiento de diseño por día ya vendría a ser de 202.800 toneladas día, ¿no? Igualmente, la capacidad de tratamiento de 5.500 toneladas hora. La densidad de mineral es de 2.730 kilogramos por metro cúbico. Tenemos lo que es el D80 que está en 230.330.57 micras, ¿no? Y también se tiene lo que es de lo que es el D50, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver la operación o vamos a modificar el close-eye setting de una chancadora, debemos de verificar el análisis granulométrico que está ingresando, es decir, del mineral RUM que nosotros tenemos, ¿ya? Un análisis granulométrico y siempre se mira, ¿no? El 50% más o menos se calcula que sea retenido y sobre esa dimensión de malla más o menos ya se emplea para manejar el close-eye setting, para tener una buena reducción de tamaño dentro del proceso de chancado. Ya también se tiene, ¿no? ¿Qué es de 50? Es el diámetro 50%, igual que el P80 y el F80. Dentro de lo que es el área de chancado primario, nos dice que el objetivo de chancado primario y transporte de mineral grueso es recibir el mineral procedente de mina RUM, con una granulometría máxima de 9 pulgadas y un F80 de 7 pulgadas a 8 pulgadas, y reducir dicho mineral hasta un tamaño aproximadamente, un P80 de 3 pulgadas, y luego este mineral es transportado hasta el stockpile, que va a ser el almacén, ¿no? Para después alimentar mediante los feeder a lo que es molienda mediante un molino SAG. Actualmente, en gran minería se tiene mucho énfasis en la granulometría que está ingresando a planta, es decir, la alimentación a mi chancado primario. Ya, por ejemplo, en Chile, ya estas chancadoras primarias ya están dentro de la mina. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué? ¿Cómo? Se dirán, pero hablando económicamente, por ejemplo, en lo que es minería, el 40% se gasta en lo que es la operación en sí para extraer el mineral y el otro 60% se utiliza en lo que es el transporte del mineral.
¿ya? El transporte de mineral haciendo uso de los camiones mineros. Pero es bien caro esto, ¿no? Es bien caro. El 60% yo creo que es bastante de toda la operación que se realiza para la extracción de mina, ¿no? Dentro de eso está la perforación, la voladura, todo esto. Y lo que se está haciendo en otros países es que estas chancadoras están dentro de la mina, ¿no? Hablando en lo que es open pit, en abierto, se tiene estas chancadoras y se transporta mediante fajas transportadoras. ¿Con qué finalidad se tiene la chancadora dentro de la mina? Con la finalidad de reducir ya el tamaño y reducir el volumen de transporte que deja cuando nosotros transportamos mineral grueso o de gran tamaño, ¿no? Y es por eso que últimamente se está viendo esto. Y aquí en Perú actualmente las chancadoras primarias se están ubicadas lo más cerca posible al yacimiento minero y de esta manera ahorrar en lo que son gastos de transportes, gasto de transporte. Y bueno, no, vamos a ver sobre cómo es o qué se puede observar dentro de una pantalla en sala de control, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos lo que es una chancadora giratoria. Tiene un alto de poste de 196 milímetros. Ya lo vamos a ver por qué tiene esta altura de poste. Esta chancadora cuenta con sistemas auxiliares, ¿no? Como el sistema de lubricación, el sistema de enfriamiento, el sello de polvo, colector de polvo, entre otros. Después este producto que es reducido de tamaño, que el mineral máximo que viene es de 9 pulgadas y es reducido a 3 pulgadas, va a pasar, ¿no? A un TK, al 101, y después va a ser transportado mediante un feeder y asimismo por una correa transportadora. Y va a depositar el mineral en el stockpile, ¿ya? Esta es la secuencia del proceso, ¿ya? Y ahora vamos a ver ya el arranque, ¿no? Cómo se va a arrancar todo este circuito de chancado, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, arrancar primero lo que es mi chancadora giratoria, ¿no? Arranco mi chancadora giratoria, va a caer ya carga al TK101 y este va a alimentar a lo que es el feeder, pero mi feeder no va a estar en movimiento, no va a estar encendido, ¿no? Y se va a tener muchos problemas, ¿no? Es por eso que se recomienda o se hace de una manera secuencial, de atrás para adelante, y de esa manera igualmente no vas a poder arrancar lo que es tu chancadora, ¿no? Porque está enclavada con el feeder, ¿no? Si no está prendido tu feeder, simplemente no vas a poder encender tu chancadora. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Eh, Primerito, si se dan cuenta, aquí tenemos un DC003, es un sello, es un colector de polvo y nosotros vamos a encender, ¿no? Vamos a encender y una vez que nosotros hayamos encendido, ya estamos en la capacidad de poder arrancar mi correa transportadora, ¿no? ¿Cómo voy a encender mi correa transportadora o la CB001? Todos los equipos tienen cuando tú le haces clic a cada uno de estos equipos, te va a salir esta ventanita, ¿no? Puede variar el color, la forma, hasta las letras, pero más o menos es similar a esto, ¿no? En la parte general, nosotros vamos a tener lo encender y apagar y las alarmas del proceso, ¿ya? En la parte de detalles, nosotros vamos a tener los interlooks del proceso y los interlooks del equipo para que puedan funcionar. Por ejemplo, si nosotros queremos encender la chancadora CR001, nos dice que debe de estar encendido todos los sistemas auxiliares como el OM, FM, DSM, el DSS y el DC. Son sistemas auxiliares, ¿no? Ahí lo pueden observar a un costado de la chancadora.
el sistema de lubricación, sistema de enfriamiento, pero lo más principal es lo que está de color rojo, es el FE001. ¿Y cuál es, no? Es el feeder, ¿no? Entonces, nosotros no podemos simplemente prender cualquier equipo por prender, porque simplemente no vamos a poder. Pero no poder, no poder tampoco. De que vamos a poder, vamos a poder. Como si tú vas a forzar el encendido del equipo, le haces, ¿no? En on y simplemente lo estarías forzando y te va a salir de color azulcito o celeste con la letra F, ¿no? F de forzado. Y si está el otro equipo, el FE001 de color rojo, es porque está con interloop y lo tienes que encender. Es una condición que te pide un equipo con otro equipo para que lo puedas encender, ¿ya? Entonces, ya hemos encendido la faja, por ejemplo, ¿no? La CB001, después el sistema auxiliar del feeder del FE001, y una vez lo tenemos activado todo esto, y hay una condición, ¿no? Por ejemplo, siempre en los tanques, siempre hay la condición de nivel, ¿ya? Siempre hay la condición de nivel, siempre vas a tener ese interloop que te va a decir, en el TK101 debes de tener nivel, ¿ya? Y tú lo puedes manejar, sí lo puedes manejar, lo pones forzar simplemente porque no es un proceso, no es un equipo que vaya a sufrir daños si es que le cae carga, entonces lo podemos forzar. Igualmente cuando nosotros, por ejemplo, tenemos bombas y tenemos un tanque, igual, ¿no? Está conectado con un interloop de equipos y te va a decir, ¿no? Tu tanque tal no se puede encender porque no tienes nivel. Ah, ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Y no es que lo vayas a encender tu bomba, ¿no? Porque vas a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Es soltar todas las válvulas o abrir todas las válvulas de agua, puedas tener nivel aproximadamente un 50%, porque si lo llenas a un 50, a un 100%, imagínate que esa agua va a correr por todo tu proceso, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, hablando en molienda, tienes un porcentaje de sólidos, pero ese tanque tiene agua a un 100%. Entonces, ese porcentaje de sólidos se va a diluir, ¿no? No en todo el proceso, solamente al comienzo, ¿no? Y lo cual estarías perdiendo agua y ya estarías perdiendo material también, ¿no? Porque ya no va a cumplir las mismas, las condiciones que requiere el proceso. Y eso sería todo con lo que es el área de chancado, solo cómo vamos a arrancar toda esta área y algo más, ¿no? Tener en consideración el stockpile, ¿no? Tenemos 3 indicadores de nivel en mi stockpile y tú puedes arrancar, ¿no? No hay ninguna condición que te diga que en tu stockpile debes de tener nivel para encender tu CB001, no, no hay condición porque quizás no tienes nivel, ¿no? En tu stockpile. Quizás estás arrancando tu planta y no tienes nivel, entonces no hay condición, normal lo puedes trabajar, pero sí hay la condición cuando tú vas a trabajar molienda, ahí te piden, ¿no? Tus alimentadores que van a hacer tus feeder, te van a pedir, ¿no? Ese interlude de proceso que te diga, tu stopay debe de tener un 50% de nivel, ¿ya? Y igualmente, ¿no? En todo lo que ven nivel siempre funciona con lo que son indicadores, ¿no? Indicadores de, indicadores, igualmente estos indicadores están enlazados con las alarmas, ¿no? Tú puedes trabajar, por ejemplo, va a depender mucho de qué tan ágil seas al momento de resolver un problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si te gusta arriesgar mucho y trabajas a un 15% en tu TK101, ¿no? Te crees vivo y dices, no, yo trabajo a un 15%, ¿no? ¿Y qué pasa si por ahí pasa cualquier cosa
y, y no te ingresa mineral y te sigue saliendo, ¿no? Tu alimentador va a seguir funcionando hasta que se dé cuenta que el sistema le va a decir, oye, ¿sabes qué? Está bajándose de nivel y detente, ¿no? Pero este feeder no se va a detener así en un 2 por 1, sino todo es por un proceso. O sea, va a ser de manera secuencial, lenta. Pero si tú no eres ágil en tomar una decisión, en saber qué hacer, simplemente llegar a un 0% de nivel o a un 5% de nivel y te va a aparecer de color rojo, la alarma de color rojo, ¿no? Y en ese momento se te apaga tu feeder con carga. Y como se apagó este feeder y la correa está enclavada con tu feeder, se te apaga la correa y con carga, ¿no? Y hay que tener mucho consideración, ¿no? Ya lo normal que yo considero trabajar es de 25 como valor bajo y como valor alto que sea un 75%, ¿no? Y lo normal que, por ejemplo, podemos trabajar en un tanque es un 50%, ¿no? Más menos 10, ¿no? 40 y puede variar hasta 60, 65, pero no tampoco hay que trabajar bien alto porque a veces también puede suceder cualquier cosa con tu feeder y al final, ¿qué haces con toda tu carga, no? Que está cayendo ahí al TK101. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y ya después vamos a ver la parte de a qué velocidad debe de ir mi feeder, a qué velocidad va a ir mi correa para alimentar tanta cantidad, ¿ya? Esto solamente es la parte de cómo arrancar el área de chancado. Después nos vamos a lo que es molienda, ¿no? Nos dice que el objetivo del área de molienda es recibir el mineral procedente de chancado primario, es decir, del stockpile, con una granulometría F80 de 3 pulgadas y reducir dicho mineral hasta un tamaño de aproximadamente 120 micrones, producto que va hacia el área de flotación, ¿no? Entonces, esto es lo que requiere mi proceso. Flotación me dice, ¿sabes qué? Me das eh, el tamaño de partícula en 120 micrones y a un porcentaje de sólidos de 28, ¿no? O quizás más le puedes mandar 30, 31, porque dentro de flotación también tienes lo que son válvulas de agua y puedes reducir este porcentaje de sólidos. Y aquí tenemos, ¿no? Lo que es todo el circuito de lo que es el área de molienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arrancar esta planta, ¿no? ¿De dónde comienzo? ¿Por dónde voy a terminar? Porque si yo quiero prender, por ejemplo, mi molino, el MS001, y por ejemplo, va a estar enclavado, ¿no? Si yo quiero encender eso y solamente pónganse a pensar a dónde va a ir esa carga, ¿no? Y cómo lo van a alimentar, ¿no? Y hay que ver esa secuencia de cómo nosotros podemos arrancar esta planta. Igualmente lo podemos hacer de la parte de atrás para la parte de adelante. ¿De dónde vamos a empezar? ¿De dónde? Va a ser del circuito de Pebles, ¿no? De la parte de aquí, no sé si ven el mouse, de la parte de ahí es de donde nosotros vamos a comenzar. Entonces, cuando nosotros hacemos una detención programada, estos tanques que nosotros tenemos aquí, estos el BN004 y la tolva de emergencia, lo reducimos este nivel, entonces ya va a estar listo para que nosotros podamos arrancar. En muchas de las veces tampoco no podemos contar nivel. Y quizás por ahí te pide, ¿no? ¿Sabes qué? Debes de contar en nivel, ¿no? Pero igualmente, como les dije, el nivel no tanto va a influenciar, lo puedes forzar, pero sí, ¿no? Aquí vas a tener lo que son detectores de detector de metal. Entonces, ya hablando en la CB006, entonces, porque puede salir lo que es del molino, alguno lo que son las bolas, entre otros, entonces se puede ir para la parte del circuito de Pebles y después tener inconvenientes en las chancadoras cónicas que nosotros vamos a utilizar
y se tiene, ¿no? Entonces enciendes tu sistema auxiliar, el detector de metales, y después ya estás en las condiciones de que puedas arrancar tu CB006. ¿Por qué voy a arrancar de aquí, de esta faja? Porque detrás de esto es como yo tengo adelante en el proceso de chancado, yo tengo un stop pine, aquí tengo una tolva de almacenamiento, ¿no? Donde yo voy a poder alimentar toda la carga que puede venir. Y de una manera, y lo puedo recircular, ¿no? Cuando yo encienda mi molino, la zaranda y la CB001. Entonces, una vez que yo ya he arrancado lo que es la CB006, procedo a lo que es la CB001, igualmente, ¿no? Si tienes sistemas auxiliares, todo. No es tan difícil encender una planta. Lo que sí tienes que tener en consideración son los interloop, los enclavamientos que tiene un equipo con otro. Tú le haces clic en un equipo y ahí miras, chequeas, qué te dice, ¿no? Si te dice que tienes que encender otro equipo, ya buscas otro equipo que no tenga interloop con otros equipos. Enciendes la CB0011, después tienes la ST001, es un cajón de pasos simplemente para alimentar de forma homogénea a la a la CB011 si es que tenemos carga. Después arrancamos lo que es la zaranda, la 121, la SC121. Arrancamos, lo encendemos y de ahí vamos a encender el molino MS001, ¿no? Entonces, aquí tengo, igualmente le haces clic en el molino y te va a salir, ¿no? En la parte general, igualmente partir y parar el molino, lo normal. Y después vas a tener lo que es los interloops de proceso, ¿no? Vas a tener igualmente el sistema de lubricación, sistema de enfriamiento, todo lo concerniente a todos los sistemas auxiliares que tiene el molino. Pero aparte de eso, lo que tú tienes que darte cuenta es con qué equipo esté enclavado. En este caso, no sé si pueden observar, ahí dice la SC121. Entonces, yo tengo que encender la zaranda. Como ya lo he encendido anteriormente, ya cumplo las condiciones, ya cumplo el interloop del proceso y de los equipos para yo poder encender mi molino SAC, ¿no? Entonces, procedo a encender yo mi molino SAC, ya está en las condiciones de que pueda recibir carga y esa carga se pueda desviar a un lugar, como en este caso vendría a ser las tolvas del circuito de Pebles. Entonces yo ya puedo alimentar, ¿no? Enciendo la CB0011. ¿Y con qué está, con qué interloop está, con qué equipo está enclavado esta CB0011? Con el MS001, que vendría a ser el molino SAC. Ya lo tenemos encendido, ya cumplimos las condiciones, y entonces podemos encender nuestra faja de alimentación. Después procedemos a lo que es la alimentación de mis feeder a mi faja, la CB0011. ¿Ya? Yo puedo decidir con la cantidad de fajas que yo puedo trabajar. Yo puedo trabajar con una faja, con un apron feeder, porque la capacidad de estos apron feeder, con uno solo me puede alimentar la capacidad que requiere toda la planta, ¿no? Producir o pasar, ¿ya? Igualmente, ¿no? Yo voy a decidir cuántos apron feeder, ¿no? Puedo utilizar 2, 3, los 4, y en diferentes velocidades, ¿no? Voy a tener un controlador indicador de velocidad donde yo voy a poder manipular estas velocidades de estos feeder. Después, como ya tenemos todo arrancado hasta lo que es Pebles, nos faltaría todo el circuito de lo que es molino, ¿no? Todos los molinos de bolas, ¿no? Para lo que es el molino de bolas, primero lo que vamos a encender es el molino, ¿ya? También va a cumplir las mismas características que el MS001. Vamos a encender todo lo que son los sistemas auxiliares, el sistema de lubricación, sistema de enfriamiento,
el sistema eléctrico, los frenos y todo esto, ¿no? Encendemos y una vez que ya esté encendido todo esto, recién procedemos a encender nuestro equipo, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿por qué los sistemas auxiliares primero se encienden, ¿no? Es como cuando tú vas a encender tu televisor. Tú cuando enciendes tu televisor, primero no aprendas, no agarras el control remoto y le pones prender sin antes haber enchufado, ¿no? O sí, no, primero enchufas y después recién prendes, ¿no? Entonces sucede lo mismo en todos los equipos, ¿no? En todos los equipos. Igualmente, un carro, ¿no? Igualmente, tienes que encender para primero avanzar, ¿ya? Y una vez que ya tienes encendido tu molino, o sea, ya está en la capacidad de recibir carga, igualmente vas a tener en el TK003, vas a tener que tener tu nivel, ¿no? Pero más antes, para que tú tengas nivel en este TK003, ¿qué has debido de hacer? En el TK002 igualmente vas a tener bombas. Por cada línea vas a tener una bomba que te va a alimentar cierta cantidad de flujo y eso tú también lo puedes modificar con tu set point. Tú vas a decir, ¿sabes qué? A tal molino tanto, a tal molino tanto, a tal molino tanto y a tal velocidad vas a trabajar, ¿no? Y, y de esa manera es como le llega agua al TK003. Igualmente tiene alimentación a cada uno de los tanques, tiene alimentación de agua y ya, ¿no? Como ya tienes agua en tus tanques, entonces puedes encender tus bombas, ¿no? ¿Cómo se enciende una bomba, no? También tiene interloop del proceso. Primero lo que te pide la válvula de sello de agua, después la válvula de succión y la válvula de descarga, si es que tiene, ¿no? A veces no se trabaja con válvula de descarga, a veces sí, ¿no? Y después, este TK003 va a alimentar a los hidrociclones, a la batería de hidrociclones, pero en la batería de hidrociclones no podemos hacer nada, ¿no? No podemos encender un hidrociclón, simplemente verificar la cantidad de hidrociclones que tú tienes, ¿no? Y de esta manera es como tú ya has encendido todo tus equipos dentro de lo que es molienda y ya estás listo, ¿no? Ya cumples con todos los requisitos para recibir carga o quizás cuando ya has habilitado tus feeders ya estaba recibiendo carga, entonces ya está todo con porcentaje de sólidos, ya está corriendo todo y ahora viene lo que es la normalización, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tal equipo? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cuál es el porcentaje de sólidos aquí? Si yo quiero alimentar tanta cantidad, ¿cuánto va a ser? Y algo que me estaba olvidando, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí un indicador de porcentaje de sólidos o un indicador de la cantidad de toneladas que está ingresando a nuestro molino SAC. Y nosotros en ese momento, cuando ya veamos que está ingresando, nosotros ya empezamos a lo que es aperturar las válvulas de cal y asimismo lo que es el ingreso de bolas, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de alimentación de bolas en gran minería, no es que tú puedas modificar la cantidad de bolas que va a ingresar a tu molino, ¿no? Ya está, ¿no? Tú simplemente pones encender, apagar la alimentación del molino, es aperturar o cerrar, así de simple, no tienes que modificar, no sabes que el día de hoy quiero trabajar con 100 toneladas, digo, con 100 bolas por hora o modificar, no puedes modificar, ¿ya? Igualmente el ingreso de cal ya está a un cierto flujo para que durante todo el proceso de molienda se vaya acondicionando el pH que requiere el proceso en lo que es el área de flotación. Igualmente, tienes otro ingreso de lo que es la echada de cal en el molino de bolas. Igualmente vas a aperturar, cuando veas que tienes porcentaje de sólidos en tu molino, ya vas aperturando lo que es la, la, la alimentación de bolas a tu molino.
¿Ya? Esto sería todo concerniente a lo que es cómo encender una planta. Y no sé si hasta este punto tengan preguntas, algunas consultas, si no ha quedado claro, eh, o algunas acotaciones que se puede realizar. Por favor, el micro está encendido, o si no, para poder Sí, avanzar. sí, buenas noches. Tengo una consulta acerca del arranque del Molino SAG. ¿Cómo Dígame. haces ese rampeo? Después del arranque, ¿cómo haces ese rampeo? ¿De frente te vas a las revoluciones críticas máximas? ¿O cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo? Para el caso de una operación normal, ¿no? Y cuando sales después de una campaña, también, ¿cómo es tu rampeo? ¿Ahí me podrías indicar? Ya, cuando tú vas a arrancar cualquier equipo, la velocidad para que pueda trabajar estos equipos deben de ser secuenciales, ¿no? O sea, por pasos, ¿no? Por ejemplo, este molinito, el molino SAG, trabaja, si bien está en 9 punto y tantos RPMs, ¿no? Entonces tú vas a incrementar la velocidad. eh, ¿En cuánto tiempo? A ver, tú le puedes dar para que funcione bien eh, 1 hora, porque el arranque así en toda la planta no se da de un momento a otro, ¿no? Porque tú tienes bastantes válvulas y entre otros que te va a tomar tiempo. Entonces, todo este circuito, entonces tú vas a tener esta velocidad, lo vas a poder incrementar poco a poco. Pero también hay que tener en consideración que no lo puedes arrancar en un RPM muy bajo, ¿no? Es como que la fuerza que necesita cualquier molino, cualquier equipo para poder funcionar, porque por su gran capacidad que tiene, necesita una fuerza, ¿no? Necesita una fuerza. Entonces tú tienes que tratar de llegar a esta velocidad de operación secuencialmente, mediante curso del tiempo, ¿no? Mientras que tú le vayas poniendo, por ejemplo, 5 o 6 RPMs, ya vas abriendo otras válvulas, porque no te puedes también tomar 5 o 6 horas, ¿no? Arrancando todo tu circuito de molienda. Lo tienes que hacer lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque tú desde el primer momento que ya enciendes una faja, ya enciendes un molino, ya enciendes una bomba, ya estás consumiendo energía. Y esta energía, si tú no pasas mineral, si tú no pasas mineral, simplemente no es rentable, ¿no? Entonces lo tienes que hacer lo más antes posible. Igualmente, cuando tú haces una detención de todo el circuito de ya sea molienda, chancado, flotación, lo tienes que hacer lo más rápido posible, ya lo más rápido posible. ¿Para qué? Para ahorrar este, esta energía que tú aún sin pasar nada estás gastando, ¿no? Estás gastando y eso es lo más principal, ¿no? ¿Algo más? No sé Sí, si me he dejado entender. otra consulta. Después de una parada de un molino, ¿sabes cuánto tiempo se recomienda hacer creeping, no? En rango 24 horas o de 12 horas de parado. ¿En cuánto tiempo tú recomiendas que se tenga que hacer el creeping para el SAG? El creeping, ¿a qué le denominan creeping en el molino SAG? Para responder al compañero que te preguntó, el creeping significa cuando se para tu molino, SAG con carga y, por ejemplo, no sé, tienes un problema y puedes arrancarlo después de 1 hora. Entonces, para que no se Ah, congele tu carga dentro del molino, cada qué tiempo tú lo giras para que mover esa carga que está dentro del molino. allá, ese es un gran problema cuando sucede que tú estás manejando tu molino y se te detiene, ¿no? Y aún con carga, imagínate la fuerza que debe de tener este molino para poder arrancar, ¿no? Em, igualmente, lo debes de hacer no apresuradamente, ¿no? Es muy difícil que se te plante tu molino SAG, porque el molino SAG, imagínate la capacidad
de carga que está ingresando. Es algo crítico dentro de la operación, ¿no? Imagínate, se te detiene el SAG y ese SAG, mira, alimenta a todo lo que es Pebles y a todo lo que es el proceso de segunda molienda y tienes 4 molinos. Imagínate esa capacidad, ¿no? Y la verdad que no ha sucedido hasta ahora, no me ha sucedido a mí, no se me ha detenido, pero siempre hay que en rangos así, que tú puedas encender el molino. eh, la verdad, a ver, ¿a cuánto sería? Pues no me puedo inventar también, ¿no? Nunca he realizado eso, no, nunca me ha pasado tampoco, ¿no? No sé si quizás te ha sucedido a ti, qué has hecho en ese momento, ¿no? Qué has hecho? ¿Cómo has sacado la carga de ahí, ¿no? Porque supongo que será todo un cuento cuando sucede todo eso, ¿no? De tener un molino SA con la capacidad que está procesando. Bueno, acá me parece que está confundiendo entre el arranque normal de un molino, como si fuese una operación normal, y el modo creeping, que es un giro lento que se da al molino para romper esa carga. Y se da, por ejemplo, si tienes un problema y tu molino no va a arrancar por un problema después de, no sé, 2 horas, 3 horas, el giro tienes que hacerlo cada media hora aproximadamente, en giro lento, no en modo normal. Claro, claro. O sea, es la parte, supongo que cuando el molino tiene carga y se sedimenta todas esas partículas sólidas que tiene y se van a la parte de abajo, entonces tú necesitas una fuerza que pueda arrancar este molino, ¿verdad? Exacto. Y aparte cuando explicaste acerca de tu arranque tendrías que especificar, por ejemplo, si es con un molino piñón corona que arranca a una velocidad fija o con un GMD que tiene velocidad variable, ¿no? Claro, claro. La velocidad, o sea, el tipo de molino va a influenciar mucho también en cómo lo vas a arrancar. Sí, tienes bastante razón. Ya, vamos a continuar porque el tiempo es bien corto y nos gana. Ya, después tenemos lo que es la capacidad, ya para adentrar a lo que es normalización, ¿no? ¿Cuánto de la capacidad de toneladas que va a ingresar a una chancadora, ¿no? En primer lugar, debemos de hacer un análisis granulométrico para conocer, ¿no? Cuál es el tamaño de partícula que va a ingresar a mi chancadora, ¿no? Y aquí en esta parte tenemos lo que es, si se dan cuenta, por ejemplo, acá tenemos el size, ¿no? El tamaño de la chancadora que nosotros vamos a utilizar. Y en la parte de acá tenemos lo que es la altura de poste, ¿no? ¿A qué altura de poste nosotros vamos a trabajar para qué? Para pasar una cierta cantidad de, de mineral. Por ejemplo, yo les comenté que estaba trabajando aproximadamente en 196 milímetros, entonces estaría yo pasando 5.845 toneladas, ¿no? ¿No? Y puede variar también hasta llegar a un máximo de 6.440 toneladas eh, hora, ¿ya? Y de esta manera es como se mide la capacidad o cuál es la cantidad de mineral que va a procesar cierta chancadora, pero también va a influenciar mucho la granulometría y la alimentación, ¿no? La alimentación a esta chancadora. Hablando un poco general sobre lo que es molienda, tenemos la molienda convencional y la no convencional, ¿no? La convencional, la molienda gruesa, que se realiza con molino de barras, molienda fina con molino de bolas. Y en la no convencional tenemos, ¿no? La SAG, la semiautógena y la AG, ¿no? La semiautógena se le denomina porque le está ingresando partículas de gran tamaño, de 3 pulgadas,
pero también va a haber una reducción de tamaño entre estas partículas y asimismo se le ingresa, ¿no?, un porcentaje de bolas que va a variar entre 4 a 15%. ¿Ya? Hablando de manera general todo esto. Después, lo que debemos de tener en consideración es la velocidad de rotación y el porcentaje de sólidos dentro de un molino. Nos dice que la velocidad de rotación se opera de modo de obtener un movimiento de catarata y así aumentar la moldeabilidad, ¿no? Por impacto, que se va a realizar por impacto a un 80%, astillamiento 10% y abrasión 10%. Se trabaja normalmente a un 77% de su velocidad crítica, hablando de un molino de bolas. El porcentaje de sólidos que se debe de trabajar va a influenciar bastante. En este caso se está trabajando de 70 a, o sea, se trabaja de 70 a 75% de sólidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el porcentaje de sólidos bien bajo o la densidad bien baja? No vamos a tener una muy buena reducción de tamaño, ¿no? Y no vamos a cumplir las ciertas características que pide el, el proceso, ¿no? El proceso que es lo más principal, ¿ya? Algo más que acotar aquí, vamos a avanzar mejor, ¿no? Y aquí, ¿no?, se ve lo que es el movimiento de catarata y cascada para realizar una buena reducción de tamaño, ¿no?, dentro del proceso de molienda, y hay que tener mucho en consideración lo que es la velocidad de operación, ¿no? Hay, dentro de los equipos de molienda, hay lo que es la velocidad crítica y la velocidad de operación, ¿no? Y va a diferenciarse esta velocidad de operación según la acción moledora que nosotros vamos a tener dentro de nuestro molino. Ya, después tenemos lo que es un Excel. A ver, voy a modificar. ¿Dónde está? Aquí. Lo que es, ¿no? Aquí vamos a conocer la velocidad que debe de trabajar un apron feeder, una faja transportadora, y por qué, ¿no? ¿Por qué va a trabajar a esa velocidad, a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que esta planta es de 5.500 toneladas, entonces la chancadora giratoria, haciendo una altura de poste de 190 milímetros, va a pasar esa cantidad de mineral que nosotros vamos a, que requiere el proceso. Tenemos un F80 de 9 pulgadas, un P80 de 3 pulgadas, y la razón de reducción, ¿no?, que simplemente es el F80 entre el P80, sale que es 3.5. Lo normal que esa razón de reducción es un indicador, ¿no?, de qué tanto estamos reduciendo de tamaño la partícula. Después tenemos, ¿no?, tenemos el box, la capacidad de nuestra tolvita, que está debajo de la chancadora, con la capacidad de 3.010 metros cúbicos, 310 metros cúbicos. ¿Y cuál es la función, ¿no?, de esta tolva? Es almacenar esta carga que va a caer de la chancadora giratoria y alimentar, ¿no?, de una manera homogénea a lo que es el apron feeder, y no tener variaciones dentro de lo que es mi sensor mi indicador de peso, ¿no?, la cantidad de mineral que yo estoy transportando. Entonces, se va a incrementar, va a disminuir, va a incrementar, va a disminuir, ¿no? Entonces, para evitar esto, es que necesitamos una alimentación constante, una alimentación homogénea. Si hablamos en toneladas, la capacidad de esa tolva es de 846.3 toneladas, ¿no?
Y por ejemplo, en este caso estamos trabajando un 50%, ¿no? Si hablamos un 50%, estaría teniendo en su interior 423.2 toneladas, ¿ya? Después vamos a lo que es el feeder y la faja, ¿no? Es muy importante. ¿Dónde voy a modificar, por ejemplo, esta cantidad de 45%, este 13%? Lo voy a colocar en el set point. Ese es el valor que yo quiero para transportar una cierta cantidad de mineral. ¿Cómo se calcula este 45%, ¿no? Por ejemplo, debemos de conocer la capacidad de transporte del feeder. La capacidad es de 8.421.28 toneladas hora y su velocidad es de 0.4 metros por segundo, ¿no? Esta capacidad es trabajando a su 100% de su velocidad, ¿no? Al 100% de su velocidad, ¿ya? Entonces nosotros vamos a modificar según eso. Tenemos aquí en la parte la capacidad por segundo, ¿no? Yo le he calculado de esa forma, ¿no? Nos dice que 8.421.28 es eso es lo que va a transportar en una hora, ¿ya? Pero yo quiero saber en un segundo, entonces a una hora, de hora a segundo, habría 3.600 segundos en una hora, ¿ya? Y de esa manera calculo cuál es la capacidad por segundo que va a transportar mi faja. Y es de 2.34 toneladas por segundo. Después tenemos el tiempo de transporte total, ¿no? Y ahí va a influenciar la cantidad de mineral que yo voy a transportar. En este caso se ha modificado, a ver, solo está transportando 3.800. Vamos a modificar. Y ya está. En este caso estaría transportando 5.550 toneladas por hora. Y lo calculo, ¿no? En tiempo, que vendría a ser en segundos, ¿no? Esta cantidad de segundos no debe de pasar la cantidad de segundos dentro de una hora, porque si no, ya estaría dentro de la capacidad de transporte de mi faja o de mi apron feeder. Y en este caso nos sale, ¿no? 2.372.56 y está dentro, ¿no? Está dentro de los 3.600 y simplemente por regla de tres simples calculamos este 66%, ¿no? Que vendría a ser 100 por esta cantidad entre 3.600 y me sale a qué velocidad yo debo de trabajar a mi apron feeder para alimentarme cierta cantidad. Otra forma de calcular más fácil es simplemente por la capacidad. O sea, en la parte de aquí yo quería englobar lo que es la velocidad con la capacidad para obtener un resultado, pero de manera general también lo podemos hacer. Aquí tenemos la capacidad del apron feeder y la cantidad que yo requiero transportar, ¿no? Y simplemente la capacidad total de mi apron feeder vendría a ser mi 100% y lo que yo quiero lo calculo igualmente por regla de tres simple. Me sale lo mismo, ¿no? 66%. Y si yo quiero conocer a qué velocidad estoy trabajando, pongo, ¿no? Si a un 100% estaría trabajando a 0.4 metros por segundo, al 66%, ¿cuánto estaría trabajando, no? Y me sale 0.26 por segundo, ¿no? Y de esta manera es como yo calculo, pero mayormente no se utiliza lo que son metros por segundo para modificar lo que es la velocidad de un equipo, ¿no? Ya sea una bomba o un apron feeder, pero lo que sí podemos modificar es en porcentaje, ¿no? Entonces es por eso que más fácil se representa en porcentaje y no estás modificando, ¿no? A ver, voy a intentar con 0.26, 0.27, 0.28, 0.35, ¿no? Simplemente
o un 50% o 55%, y de esa manera vas graduando y vas viendo, ¿no? Según la capacidad de mineral que tú quieras transportar. Igualmente es lo que sucede en la CB001, la faja transportadora. Igualmente lo único que va a cambiar es por ejemplo, la velocidad es de 5 metros por segundo, la capacidad va a aumentar, ¿no? Es de 29.000 toneladas hora, ¿no? Es de alta capacidad y también de alta velocidad porque va a transportar una mayor distancia, ¿no? Que es de 775 metros, ¿no? Igualmente lo calculo de la misma forma, la capacidad en segundos y los segundos en porcentaje de velocidad, y me sale, ¿no? A un 19%. Y aquí, ¿no? Yo cuento con un indicador de peso que me va a decir la cantidad de mineral que está ingresando a mi stockpile, ¿no? A mi stockpile, trabajando aquí a estas velocidades, ¿no? Y yo igualmente, como no cuento con un sensor que me diga, ¿sabes qué? Estamos trabajando a tanto, yo voy a modificar manualmente para que se vea este cambio, ¿no? Este cambio de velocidad cuando nosotros tenemos un stockpile a diferentes niveles. Aquí tenemos, en la parte amarilla, tenemos lo que es el set point, lo que yo puedo modificar, y lo que es el nivel de trabajo, ¿no? El nivel que hoy en día, en este instante, cuenta mi stockpile, ¿no? Si hablamos en un 50%, 50-50 el set point, entonces se va a mantener. La carga que me va a ingresar va a ser la misma carga que me va a salir porque yo ya estoy trabajando al nivel que yo requiero o que yo he colocado. Pero puedo variar, ¿no? Por ejemplo, tengo un 20% y yo quiero trabajar no a un 50%, ¿no? Por ejemplo, yo quiero trabajar a un 60%, ¿no? Y hoy en día está al 20%, ¿no? Entonces se va a modificar las velocidades del apron feeder y de la faja para poder alimentar, ¿no? Igualmente este indicador de peso me está indicando que está ingresando más material de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque yo necesito ganar nivel, ¿ya? Mientras más se acerque este nivel de trabajo, porque con el tiempo se va a ir acercando, pasa un cierto tiempo y ya va a estar en 30%, entonces quizás va a ir disminuyendo la velocidad o puede ir aumentando, ¿no? Dentro del proceso en sí, hay algunos sensores que te funcionan al toque, ¿no? Están enclavados con un nivel y tú quieres, por ejemplo, disminuir la velocidad de la bomba porque tu nivel se está bajando de tu tanque, lo puedes hacer al instante y al instante puedes ver el resultado, ¿no? Pero hay otras variables que no, el sensor en sí se demora bastante, ¿no? Y a veces toma valores máximos como valores mínimos y de esa forma va subiendo, va bajando y hasta encontrar el set point, y de esa manera es como se trata de mantener, ¿no? En este caso es incrementado, creo, está en 78% y acá está trabajando a un 23%. Entonces vamos a ir aumentando y va a ir disminuyendo esta velocidad a un 40% y ya está bajando. No estaba en 78, ahora está en 77. Va a ir, vamos aumentando a un 50. Ya va disminuyendo, ¿no? Ahora está en un 73, ¿no? Y ese es, ¿no? Ahora está en un 21 la faja. Y igualmente no va a llegar a un 55, y ya como se va a tratar de establecer, ¿no? Se va a tratar de establecer porque ya estamos llegando al set point. Va a llegar al set point y no, se coloca, ¿no? Por ejemplo, 66%, 19%, y me va a alimentar la cantidad que requiere mi proceso o que la cual yo requiero cuánto. Mi set point está al mismo nivel que el nivel de trabajo o lo que me marca en el campo, en campo. Nos vamos a molienda. Nos vamos a molienda.
aquí tenemos nuestro stovepipe y vamos a contar, como anteriormente les dije, contamos con 4 feeder y la capacidad de estos feeder es de, por ejemplo, es de 5.835 eh, y toneladas hora. Esta es la capacidad máxima, ¿no? Trabajando a un 100% de su velocidad cada uno de los feeder. ¿Qué va a influenciar a la velocidad que nosotros requerimos, ¿no? Yo puedo trabajar con 2 feeder, los 2 centrales o los 2 laterales o un central o un lateral. ¿Qué va a depender, no? Porque yo tranquilamente puedo trabajar con un solo feeder, trabajando casi un 95%, 98% de su velocidad. Yo tengo parámetros operativos que debo de tener en consideración cuando voy a operar, ¿no? Ya hablando en lo que es el parámetro del proceso, ¿no? Me dice que yo debo de tener una alimentación de 3 pulgadas, ¿no? Y muchas veces no voy a cumplir con este parámetro. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando con los feeder extremos y simplemente voy a estar jalando lo que es la carga gruesa, ¿no? La carga gruesa de mi stovepipe y quizás este F80 ya no va a ser de 3 pulgadas, puede ser de 4 pulgadas. Y la reducción de tamaño dentro de mi molino, en mi molino SAC, no va a ser el que yo requiero tener el producto, ¿no? Que vendría a ser de 0.5 pulgadas. Entonces, yo voy a tratar, ¿no? De balancear estas velocidades para poder alimentar, como aquí podemos observar, el indicador de peso nos dice, ¿no? ¿Cuánto se está alimentando? Es 5.484.90, ¿no? Que vendría a ser la suma de cada uno de estos, de la capacidad o de lo que está alimentando cada feeder, ¿no? Cada feeder que me está alimentando. Ya, una vez que yo he controlado lo que es el F80 con las velocidades de mi saffron feeder, ya estoy en este parámetro. Entonces, lo que yo voy a proceder a balancear es el porcentaje de sólidos. Ya es importante, como dije, que si nosotros elevamos el porcentaje de sólidos, vamos a tener una muy buena reducción de tamaño, pero va a influenciar también va a aumentar también la viscosidad y igualmente no vamos a tener una buena reducción de tamaño, ¿no? Entonces debemos de manejar en rangos operacionales para tener un buen producto. Lo recomendable es trabajar en un 60 o un 65% de sólidos dentro de lo que es el molino SAG. Para esto hago, ¿no? Los cálculos. Por ejemplo, yo necesito lo que es la gravedad específica para poder conocer, para saber la dilución y después conocer la cantidad de mineral que yo voy a utilizar para llegar a un porcentaje de sólidos de un 65%. Ya, igualmente para hallar lo que es, para el cálculo de la cantidad de agua necesito saber lo que es K, ¿no? K vendría a ser la constante, ¿no? Vendría a ser la constante y simplemente es la gravedad específica menos 1 entre 1 y gracias a lo que es el porcentaje de sólidos que yo requiero trabajar, voy a hacer uso de la fórmula, ¿no? El porcentaje de sólidos, no, 100 menos el porcentaje de sólidos entre el porcentaje de sólidos, y de ahí voy a hallar, ¿no? El factor de dilución y lo voy a multiplicar por la cantidad de mineral que me está ingresando, que me dice aquí, ¿no? El indicador de peso. Después tenemos lo que es el molino, ¿no? ¿A qué velocidad debe de trabajar mi molino, no? Es muy importante conocer, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son las características, el diámetro y la longitud de este molino SAG. Igualmente, ¿no? Tenemos la velocidad crítica, ¿no? Como dice, y sale
12.14, ¿no? Y vendría a ser 76.8 entre la raíz de su diámetro, ¿no? Y de esa manera es como calculamos la velocidad crítica. Pero va a depender bastante, no vamos a aplicar esa velocidad al molino, ¿no? Necesitamos calcular la velocidad de operación, en este caso es 9.49, ¿no? Va a depender mucho de la acción moledora que tenemos dentro de nuestro molino, ¿no? Si es bolas, barras, y ya lo vamos a ver también más adelante. Igualmente tenemos, ¿no? En lo que es la salida del molino SAG, igualmente vamos a tener una adición de agua en lo que es el trommel para hacer ya una clasificación. Y a esta parte de acá, mira, por ejemplo, yo quiero trabajar a un 62% de sólidos, ¿no? ¿Puedo modificarlo? Sí, lo puedo modificar. Por ejemplo, está a 62, a un 65, aunque ya está a 65 trabajando, ¿no? Aumentar a un 62, ¿no? Y se va a modificar la cantidad de agua que nosotros vamos a añadir, ¿no? Igualmente, es la cantidad, igualmente como hemos calculado esta cantidad de agua por la dilución, vamos a hacer el mismo proceso con este porcentaje de sólidos de 62, pero al 62% de sólidos, por ejemplo, ya me va a salir una cantidad de 3.500 3.500 metros cúbicos de agua, ¿no? Para diluir a un 62%, pero ya me ha ingresado esta cantidad. Entonces yo le resto esa cantidad de esto, entonces lo que me sobra es lo que yo voy a adicionar a la parte de aquí para poder tener este porcentaje de sólidos, ¿no? Y igualmente, ¿no? ¿Cómo controlamos la adición de agua para lo que es mi molino SAG? ¿No? Igualmente voy a tener lo que son válvulas de control donde yo voy a poder variar el set point, ¿no? Voy a variar el set point. Hay algunas válvulas donde tú puedes modificar directamente en porcentaje. Por ejemplo, quiero que mi válvula se aperture un 50%, 60%, y no sé, ¿no? Según lo que requiere el proceso. Pero hay algunas válvulas que tienes que poner el flujo, ¿no? Te piden el flujo. Ahí ya es un controlador, indicador de flujo, entonces tú ya colocas el flujo. Entonces, es muy difícil ya controlar el flujo porque vas a aumentar un número más, un número menos, y de esa manera vas a estar jugando, ¿no? Pero de esta manera es como tú ya lo puedes calcular de frente, ¿no? ¿Sabes qué? Si hablo de flujo, tanto, ¿no? Y si tú ya conoces que el flujo total, no sé, es de acá, de 500 metros cúbicos por hora, ya es mi 100%, y yo necesito esto, ya, ¿cuánto sale? 92%, ya, voy a aperturar mi válvula a un 92%, y de esa manera es como tú vas a controlar el ingreso y la salida, el ingreso. ¿A qué porcentaje vas a trabajar en el molino SAG y en la descarga del molino SAG? ¿No? En la zaranda, igualmente, va a haber una adición de agua para que vea una buena clasificación, ¿no? El producto grueso, el, el oversize, se va a ir a lo que es pebbles, y el undersize se va a ir a lo que es molino de bolas, ¿ya? En este caso, yo quiero trabajar este flujo que va a venir para aquí, va a trabajar a un 55% de sólidos. ¿No? Yo hago el cálculo por lo que es la dilución, voy allá a mi factor de dilución, y después voy a multiplicar por la cantidad de mineral que me esté ingresando, y acá está, no va a variar nunca, porque no tengo otro ingreso de mineral. Igualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me sale 4.000, ¿no? 4.000 a trabajar a 55% de sólidos. Pero yo ya tengo este ingreso de agua más este ingreso de agua, ¿no? Y hago la resta, y lo que me sobra para este 55% es lo que va a añadir aquí. De esa manera se controla. En este caso yo no he considerado una carga circulante o un producto grueso para lo que es el proceso de molino, chancado de pebbles,
sea, toda esta cantidad de mineral que está ingresando aquí es la misma cantidad de mineral que está viniendo para esta parte de aquí, por este flujo. Ya, igualmente yo voy a tener lo que es un porcentaje de sólidos en este TK, y para esto lo que yo voy a hacer es igualmente, ¿no? La misma fórmula, todo lo mismo, y restar lo que me sale a este 50%, lo resto toda la cantidad de agua que he ingresado anteriormente y me sale, ¿no? ¿Cuánto de agua va a ingresar? Algo más que tenemos es, ¿no?, la densidad de pulpa. Estamos trabajando en 1465. Después tenemos lo que es el peso de la pulpa. Es muy necesario para lo que es calcular el volumen de pulpa que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí también tenemos lo que es la fórmula, ¿no? Tenemos la cantidad de mineral que está ingresando entre el porcentaje de sólidos y nos sale, ¿no?, el peso de la pulpa, y después podemos calcular lo que es el volumen de la pulpa que está ingresando a este TK002, y nosotros vamos a alimentar en nuestras 4 líneas a nuestros cuatro molinos de bolas, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes flujos. Igualmente podemos conocer la velocidad o el flujo máximo que puede bombear esta bomba trabajando a su velocidad máxima, ¿ya? Y lo sacamos, ¿no? Puede trabajar, por ejemplo, a un 66%, ¿no? O a un 45%, y me va a bombear esta cantidad, ¿no? No le he hallado eso, pero sería bueno hallar. Y de esta forma es como tú ya te das cuenta, ¿no? El indicador de flujo, ¿no? Te dice cuánto de flujo está avanzando. En este caso, como solo es un Excel, no tengo un sensor aquí para que me pueda decir tanto cómo lo has hecho, ¿no? Simplemente es la cantidad de flujo que está ingresando entre lo que es las 4 líneas, ¿no? Porque voy a alimentar de forma homogénea a mis 4 molinos, ¿no? Porque los 4 molinos cuentan con una capacidad de mineral, y yo no puedo saturar a un molino y quitarle la carga a otro molino, ¿no? Entonces, en ese proceso quizás se va a aumentar la carga circulante, no voy a tener una buena reducción de tamaño, y por eso es recomendable trabajar por partes iguales, ¿no? Controlar el flujo. Después lo que tenemos, algo más que he hallado aquí, es el tonelaje. Va a ser lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya sabemos la cantidad de toneladas que está ingresando entre 4, ¿no? Va a ser lo mismo, ¿no? Igualmente he calculado la cantidad de agua que está ingresando, ¿no? En este caso, como está un 50%, eso quiere decir 50% de sólidos y 50% de agua, ¿no? Va a ser proporcional en este punto de aquí. Después tenemos lo que es ya el molino de bolas. A la parte de aquí vamos a tener nosotros una carga circulante que es de 260%. Una carga circulante puede variar desde 130, 180, 250 hasta 800, ¿no? Va a depender bastante de qué, de esta alimentación de acá, y ya lo vamos a ver, ¿no? Vamos a continuar con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el RCC es de 260%, toneladas métricas secas hora es de 3.565.185. La carga circulante, cuando nosotros llegamos a un proceso de normalización, siempre se va a mantener, va a ser constante esos 260, y la cantidad que ingresa a este TK, que vendría a ser esta cantidad, va a ser la misma cantidad que va a salir por mi hidrociclón. El mismo flujo va a ser, solo con diferentes características, porque ya va a presentar lo que requiere el proceso de flotación, la granulometría, ¿no? Que vendría a ser a 120 micrones, lo que requiere el proceso de flotación.
aquí yo voy a tener, va a haber una reducción de tamaño dentro de mi molino de bolas. El producto aquí va a ser el mismo, la misma cantidad de mineral en toneladas secas hora, va a ser la misma cantidad de mineral que va a salir, ¿no? No tenemos otro ingreso de mineral ni otra salida, es lo único. La cantidad de agua trabajando a cuánto, a un 68%, ¿no? Ya hemos visto que el molino de bola puede trabajar en un 72%, ¿no? En este caso no es necesario tener una adición de agua extra para mi molino porque ya está ese porcentaje de sólidos que requiere para hacer una buena reducción de tamaño. Entonces, ¿cuál es la capacidad o qué cantidad de mineral va a haber en este TK003? Simplemente va a ser la suma de la carga circulante más la carga que está ingresando y me sale que es 4.936.41. Queremos saber el porcentaje de sólidos porque el porcentaje de sólidos de ingreso es a un 50% de sólidos y tenemos aquí un porcentaje de sólidos del 68%, ¿no? Y va a haber una mezcla aquí y es de 50% de sólidos. Nosotros requerimos alimentar a una cierta cantidad de porcentaje de sólidos. ¿Para qué? Para obtener una buena clasificación. Ya la clasificación de la batería de hidrociclones. Tenemos lo que es para conocer la carga circulante, tenemos lo que es la densidad de alimentación, la densidad del overflow y la densidad del underflow. Esta densidad del overflow no va a variar, ¿ya? No va a variar porque es lo que se requiere, es lo que requiere el proceso, ¿no? Está en 1250, ¿no? Y si hablamos en porcentaje de sólidos, está en un 32% de sólidos. Dentro del proceso de flotación ya puede disminuir esto, ¿no? Pueden trabajar a un 28% de sólidos o 30% de sólidos. También va a tener un ingreso de agua también en lo que es la distribución, el cajón de distribución para las celdas de flotación. Entonces vamos a mantener esta densidad en el underflow, pero lo que sí podemos modificar nosotros es esta densidad de 1450, que es la que va a alimentar a los hidrociclones, ¿no? ¿Qué pasa si yo le modifico, ¿no? ¿Qué pasa si yo modifico esta? Por ejemplo, le coloco a 1550 la densidad y la carga circulante se me va a disparar, ¿no? A 780%, ¿no? Y a lo que estaba trabajando a un 240 es bastante esta carga circulante, ¿no? Entonces hay que tener en consideración, es primordial manejar este porcentaje, esta densidad de sólidos en la alimentación a mi molino, a mi batería de hidrociclones, y va a variar así tremendamente. Ya, y es por eso, ¿no? Por ejemplo, gracias a esta densidad de alimentación que nosotros hemos modificado, este es el porcentaje de sólidos que yo requiero alimentar a mi hidrociclón para que pueda tener una buena clasificación y me pueda enviar a flotación lo que es a una cantidad, a un porcentaje de sólidos y con las partículas requeridas que requiere el proceso, ¿no? Y igualmente, ¿no? Tenemos lo que es el indicador de flujo, la cantidad de flujo que está ingresando a mi hidrociclón, es esta, y de esto va a depender la cantidad o la presión que va a existir en la alimentación a la batería de hidrociclones, ¿no? ¿De qué va a depender esta presión de la velocidad de la bomba, de esta velocidad de la bomba? A ver, hablando algo más de lo que es operación, hay que tener mucho cuidado con este TK003, porque si tú no tienes mucho cuidado y no has establecido tus alarmas correspondientes, vas a tener tú un set point. Por ejemplo, vas a trabajar a un 50% de set point en el nivel de tu TK003, pero
Supongamos que estás trabajando en un control automático, o sea, va a estar enlazado con esta bomba y esta velocidad de la bomba va a variar porque este es es la variable de control, así, es la variable de control. Se va a modificar, ¿no? Sabes que yo quiero trabajar mi TK un 50%, ¿ya? Y eso es lo que yo le indico en el set point, pero actualmente está, por ejemplo, un 30%, ¿ya? 30%. Entonces, ¿qué va a hacer esta bomba? Si está por interloop enclavada con este TK, con el nivel del TK, entonces la velocidad de esta bomba va a disminuir proporcionalmente hasta que pueda llegar al nivel que yo le he colocado en el set point. Cuando llega a ese nivel, que yo he establecido, ya se va a poder incrementar esta velocidad, ¿no? Y se tiene muchos problemas cuando tu TK la capacidad de este es mínima. O sea, vas a tener muchos problemas porque tú quieres trabajar a un 50% de nivel y está a un 30%. Entonces, por enclavamiento, tu bomba va a disminuir de velocidad. Pero en un momento, tu TK ya no va a estar a un 30, ni un 40, ni un 50. Va a estar en un 80 de nivel. En ese momento uno dice, ¿qué hago? ¿No? Porque uno mira los números y dice, no, fácil operar, pero, o sea, cuando estés frente a una pantalla y ves que el flujo se ve incrementando, el nivel se ve incrementando y ahí entra lo que son el nervio, ¿no? ¿Qué hago en ese momento, no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Tomo el control yo de la bomba o corto la alimentación? ¿Qué hago en ese momento, no? Y cuando tú tienes un tanque de una capacidad limitada, ¿y qué es lo que puedes hacer, no? Y sobre todo cuando estás en lo que es arranque y normalización, este flujo va a variar bastante, va a variar bastante. Entonces puede estar en 40, 50 y después puede estar en 80, 70, ¿no? Entonces, para evitar un rebose o que te quedes sin nivel en tu tanque, porque si te quedas sin nivel en tu tanque, por enclavamiento se va a apagar tu bomba. Y si se apaga tu bomba, no vas a tener nada que alimentar a lo que es tu molino de bola. Ahí se puede, y si está enclavado con esa bomba, se puede apagar también tu molino. Entonces, para evitar eso, y justamente tú estás en el proceso de normalización y lo que es arranque, entonces vas a tener variaciones. Tú lo puedes controlar mayormente tú ya cuando conoces la planta, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, esta bombita va a trabajar a un 43%, ¿no? Ya sabes, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque a veces el sensor se demora en mandar la señal y la comparación con el set point y la respuesta que se va a dar es bien lenta, ¿no? Es bien lenta. Entonces, para que no te quedes tú sin nivel y no se apague tu bomba o no rebose tu tanque, lo que tú vas a hacer es, tú puedes mantener tu control en automático y cambiarlo a un control manual. En el control manual tú vas a tratar de establecer, le pones un 50%, pero no se va a quedar en un 50%, va a disminuir hasta un 35%, ¿no? Cuando esté en un 35% y sabes que sigue disminuyendo el nivel, tú le puedes subir a un valor mayor, un 80%. Entonces, inmediatamente el sensor va a mandar la lectura y va a decir, oye, ¿sabes qué? Hay que subir el flujo y hay que reducir la velocidad de la bomba. En ese momento va a tratar de nuevo de subir, ¿no? Y cuando esté pasando los 50, 60, entonces tú ya de nuevo le bajas para tratar de no fluctuar tanto en estas variaciones y poco a poco con el tiempo se va a ir estabilizando lo que es el flujo que tú vas a bombear al hidrociclón, a la batería de hidrociclones y vas a mantener un nivel también en tu TK. Igualmente el equipo, la bomba también, ¿no? Ya se va a mantener a una velocidad, ya sea 53% de su velocidad máxima o no sé, según sea, ¿no? La cantidad de flujo que va a bombear.
Y es importante también, esta velocidad va a influenciar mucho en los PSIs, ¿no? En la fuerza, en la presión que se va a ejercer en la alimentación de los hidrociclones. Y si no contamos con una buena presión, entonces vamos a tener una mala clasificación, ¿no? Entonces, al principio vamos a tener todas estas dificultades, pero ya con el tiempo se va a ir normalizando, ¿no? Igualmente, en lo que es tu molino, por ejemplo, acá está trabajando a una velocidad crítica de 15.06, pero la velocidad de operación es de 11.67. Tú, ¿no? Al momento de que tú arrancas, siempre vas a arrancar cualquier equipo que tú arranques, sobre todo las bombitas, siempre arráncalos en modo manual, ya siempre en modo manual, porque a veces no cumple la velocidad, ¿no? Otros factores y simplemente no vas a poder arrancar, ¿no? Entonces, en manual ya sabes, ¿no? Que si tú le pones a un 50% que trabaje tu bomba, aunque no tenga el nivel que requiere el tanque, igualmente va a trabajar a eso. Entonces, si normal lo puedes trabajar y hasta que cumpla esas condiciones y ya lo pasas a modo automático y ya no tienes tantos problemas, ¿no? Evitas de tantos problemas. Igualmente, en este molinito, ¿no? Lo arrancas en modo manual y después lo pasas a modo automático y ya solito, ¿no? Va a llegar a la velocidad de operación, ¿no? Y si no llega a la velocidad de operación, tú le puedes ayudar colocándole en el set point, ¿no? A qué velocidad tú quieres trabajar el molino, ¿no? ¿Quieres trabajar a un 70% de velocidad, a un 75%? Y poco a poco, como ya has calculado a qué velocidad va a ir tu molino, entonces tú ya de alguna manera le ayudas al sistema a que pueda llegar a esta variable que el proceso requiere y el equipo en sí también. Algo más que añadir, algo más que añadir. Ya, para lo que es la detención, porque el tiempo se acaba, para lo que es la detención de todo el circuito de molienda, vamos a empezar, ahí sí, ¿no? Vamos a cortar primero lo que es la alimentación. La alimentación vamos a cortar, ¿no? Lo podemos cortar secuencialmente, primero un equipo, después otro, y después otro, de esta manera que todos tus equipos estén apagados. Ya, igualmente, ¿no? Lo principal es que tienes que ver en tu indicador de peso, que no tengas material en tu faja transportadora. No debes de tener. Una vez que tú no tienes material, este porcentaje de sólidos va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo el porcentaje de sólidos y tú en ese momento vas a ir añadiendo un poco más de agua, ¿no? ¿Para qué? Para compensar el flujo que estás cortando y no, por ejemplo, en este TK te puedes quedar sin nivel. Y si te quedas sin nivel, las bombas se van a apagar por enclavamiento. Y si se apagan las bombas, no van a bombear flujo, el TK003 no va a obtener un flujo, un nivel, y se va a apagar lo que es la otra bomba y así secuencialmente. Entonces, para evitar eso, vamos a ir incrementando lo que es el ingreso de agua. Proporcionalmente vamos disminuyendo la carga de aquí. Cuando ya no tenemos un porcentaje de sólidos, entonces ya podemos ir cerrando lo que es las válvulas de lechada de cal, igualmente lo que es el ingreso de bolas, ¿no? Lo cierras las válvulas y ya, y acá también tienes que verificar, ¿no? Igualmente acá vas incrementando lo que es el porcentaje de abertura de la válvula, o si puedes modificar el flujo, incrementes el flujo y ya, ¿no? Hasta que llegue igualmente a un 0%. Cuando llega a un 0%, ya igualmente vas abriendo todo lo que son todas las válvulas de agua para lavar todas tus líneas, ¿no? Para lavar todas tus líneas. Va a demorar esto, va a demorar, no es un proceso que simplemente le añadas agua y al momento.
puedes demorar entre 1 hora, 2 horas, 3 horas, según sea la cantidad de flujo de agua que tú estás ingresando, ¿no? Igualmente vas bajando lo que es la velocidad de operación a tu molino y después vas, ¿no? Ya vas verificando todas las líneas. A veces tienes líneas secundarias, ¿no? No simplemente tienes una línea. Puedes trabajar con 1 o 2 líneas y ya vas cerrando, ¿no? Ya vas cerrando tus líneas secundarias para que no tengas problemas, ¿no? Porque a veces se te apaga un equipo y necesitas tener nivel en ese equipo porque cuando vayas a arrancar es un interloop de proceso y no te quedes sin nivel, entonces lo tienes que hacer lo más antes posible. ¿Ya? Entonces, y para no tener problemas, porque por cada bomba a apagar, vas a cerrar 3 válvulas y he visto algunos problemas que suceden cuando están en modo, modo automático. Tú tienes el control de apagar, encender tu bomba o tu molino, lo que sea. Pero si estamos hablando sobre local, un control local, tú no vas a poder modificar nada, no vas a poder cambiar nada. Si tú quieres apagar, por ejemplo, esta bomba y está en control local, no vas a poder apagar. Por más que hagas lo que hagas, no vas a poder. ¿Ya? El único que está autorizado para apagar es desde CAM. ¿Ya? Entonces, y siempre es necesario verificar todo eso porque así como dije, a veces el nivel te gana el flujo y uno lo quiere hacer lo más rápido posible y mira y se da cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Está en modo local y no puedo apagar, ¿no? Entonces ahí tiene que estar el operador de campo para realizar esas operaciones. Y de esta manera es como vas ingresando lo que es agua, vas añadiendo agua y vas cortando ya el flujo de las líneas secundarias de alimentación y al final la línea principal o las líneas que estés utilizando. Igualmente, aquí no, acá te vas a demorar, en este TK te vas a demorar bastante, bastante. ¿Por qué? Porque vas a tener una alimentación, una clasificación, una carga circulante que va a ingresar por tu molino, vas a tener un retorno de mineral y de esta manera es como vas a limpiar y limpiar y limpiar, ¿no? Por eso es recomendable aperturar la mayor cantidad de agua, ¿no? Y mayormente algunos dicen, no, yo voy a ahorrar agua y yo voy a detener todo molienda con tanta cantidad de agua, ¿no? Y ya que el agua es un, es un requisito indispensable, ¿no? Dentro de lo que es todo el circuito de operación de metalurgia, y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero a veces uno consume tan poquita agua que te demora más, ¿no? Y si multiplicas el flujo por la cantidad de horas, ¿no? Y más mejor es incrementar el flujo, un flujo bastante, para que de esa manera pueda limpiar todas tus líneas de una manera más rápida y puedas reducir, ¿no? El porcentaje de sólidos en cada uno de tus equipos. Y de esta manera es como ya obtienes, ¿no? Dejas todos tus cajones a un 50% de nivel para que cuando vayas tú a hacer el arranque de planta, vayas a prender tu bomba y ya tenga estas condiciones listas para que puedas encender. Algo más que tenía por aquí es ¿no? Y no le he modificado, a ver. Vamos a ver la capacidad de este molino. Por ejemplo, aquí está el diámetro y la longitud es de 26 y 42.5, ¿no? Vamos a cambiar la parte de aquí. 26 de diámetro. 26 de diámetro por 42.5, ¿no? 42.5. Y ya no, por ejemplo, aquí nosotros podemos hallar lo que es la cantidad de bolas que nosotros vamos o que va a trabajar mi molino, ¿no? Va a depender según el tipo de molino que estés utilizando, ¿no?
Si es un molino de bolas, 40, 41, 42% de la capacidad del molino vas a utilizar de bolas, ¿no? Y también puedes calcular la carga diaria de bolas que tú vas a utilizar, ¿no? Para esto necesitas el peso total de las bolas, el diámetro, y de esta manera igualmente puedes calcular la velocidad crítica de operación, que simplemente es 76.8 entre la raíz del diámetro del molino y la velocidad de operación, ¿no? ¿A qué va? ¿Por qué se diferencia esta velocidad de operación? Va a depender mucho de la acción moledora que nosotros tenemos. Por ejemplo, velocidad de operación en porcentaje en un molino de bolas está entre 70 a un 85%, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando un molino de barras, ya va a disminuir a un 60, a un 75% de su velocidad. Y un molino autógeno de 75 a 95% de su velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí requiere, como va a haber una reducción de tamaño solo el mineral, entonces necesita una mayor velocidad, ¿no? Y de esta manera es como uno calcula la velocidad de operación de mi molino para, para obtener, ¿no? Una buena reducción de tamaño dentro del proceso de conminución. Bueno, hasta aquí sería toda la presentación. Igualmente en las diapositivas está la secuencia de lo que he explicado, ¿no? El procedimiento de detención de chancado y el procedimiento de detención de molienda según lo que se tiene que hacer, según los tags de cada uno de los equipos, sistemas auxiliares, lo que debemos de tener en consideración en cuanto a las fajas, cuándo debemos de apagar, y creo que ahí está todo, ¿no? Eso es todo lo que he podido, es la información que he podido compartir con ustedes. Sería bueno tener la participación de algunos, no sé si tienen consultas, dudas que estén eh, dentro de mi rango, de todos mis conocimientos que tengo y los puedo absolver, ¿no? O algunas acotaciones más, que he visto algunas personas que ya tienen bastante experiencia en lo que es sala control, podernos contar, ¿no? Qué se debe de hacer, porque en sí cada planta tiene diferentes tipos de parámetros operativos, pero el sistema estratégico de cómo vas a controlar tú, eso es lo más primordial que uno debe de aprender, ¿no? ¿Cómo debo de hacer cuando tengo este problema? ¿Qué debo hacer y qué no debo de hacer? ¿No? Eso es lo más primordial. Ya, lo demás ya va a ir ya lo que es parámetros operativos de los equipos y del proceso en sí, que si sabes cómo lo vas a controlar, fácilmente lo haces lindo en todo lo que es sala control. Sala control para trabajar yo creo que no es como trabajar en la planta en sí. Estás más sentado en la oficina, verificando que todo el proceso se esté llevando en los rangos operativos ya establecidos por la compañía. Y estás, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos tiempos de COVID-19, existen plantas que ya están monitoreándolos desde casa, ¿no? Y esa es la facilidad de la nueva tecnología que está saliendo hoy en día, pero lo malo de la industrialización es que está retirando bastante personal, ¿no? Pero trabajo siempre va a haber, siempre y cuando uno tenga la capacidad de trabajar, ¿no? Porque a los equipos, el sistema de instrumentación, el sistema lógico programable, el sistema de los equipos en sí, del proceso, va a requerir cada vez de personas más capacitadas, ¿no? Y si uno se mantiene constante, leyendo información,
obteniendo nueva información, compartiendo también la información, porque de nada sirve aprender mucho si no lo podemos compartir, ¿no? Yo creo que eso es la razón por la cual nosotros, cada uno de nosotros estamos hoy en día, ¿no? Aprender y compartirlo, sea mucho o poco que sabemos, pero siempre, ¿no? Compartir. Algunos les suma, otros ya saben, pero siempre, ¿no? Siempre hay personas que siempre les van a aportar, ¿no? Y esas personas también a nosotros siempre nos aportan. Ya, ya para terminar, si hay consultas, por favor, creo que ya se están yéndose ya. Y Johnny, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya, creo que, a ver, ¿qué hora es? Ya van a ser las 9 ya. Entonces, si no había más preguntas, creo que daríamos por culminada la sesión del día de hoy y espero, ¿no? Como dije, que a algunas personas les haya sumado, ¿no? Es lo importante de este compartir de información. Sí, José, y no se olviden que pueden solicitar su certificado por la participación del curso, ¿no? Ah, y mañana están cordialmente invitados para el curso del ingeniero José Manzanera, microscopía en minerales en oro y plata. Disculpe, ese curso, ¿por dónde lo podemos, el link, por dónde lo podemos encontrar? Sí, puedes solicitar la información. Voy a escribir el número al chat para que puedas preguntar. Sí, por favor. Solamente felicitar a José Antonio por la exposición. La verdad que lo que necesitamos a veces en estos cursos es aprender netamente operacionales, ¿no? Que realmente están personas como José Antonio en campo. No es necesario, digamos, todavía de repente ser gerente para dictar un curso, entonces ojalá que se repita un poco más profundo porque ese de sala de control es muy interesante. Gracias.